Santa María y Claudia Álamo. Pauta de análisis en la 100.5. Se escuchó Natalia Piergentili, tú. Sí, no, son 8:32 de la mañana y ya llegaron nuestros panelistas de este día martes. Natalia Piergentili, vicepresidenta del PPD, y Rodrigo Pérez de Arce, investigador del IES y asociado de Faro, a Faro UDD también. Así es. ¿Cómo están? UDD. Bienvenidos. Estábamos comentando, no en realidad la cuenta pública, porque la cuenta pública fue bastante más que el anuncio del aborto, pero sí las consecuencias políticas que ha tenido. Estábamos recién conversando con el presidente del PPD, ¿cierto? Tu partido, Natalia, y da la impresión de que ayer se armó toda la discusión de quién sabía y quién no sabía. Porque tú sabes que había algunas parlamentarias, por ejemplo, que sabían que venía esto. La expresidenta Michelle Bachelet sabía. La exministra de la Mujer, Claudia Pascual, ahora parlamentaria, también sabía. O sea, el gobierno se encargó de contarles a algunas personas que habían sido claves por ejemplo, en el aborto en 3 causales. Pero bueno, más allá de quién sabía y no sabía, sí que puede ser anecdótico, pero hay un cierto malestar al interior de las fuerzas del gobierno de que esto no haya sido socializado por los efectos que puede provocar. ¿Fue buscado, creen ustedes, esto que provocó el anuncio del aborto? Esto de polarizar de alguna manera. Yo creo que no, fíjate, o sea, yo creo que yo hago una lectura menos candente. ¿En qué sentido? Creo que el presidente no puede renunciar a todo lo que planteó. Y estaba renunciando a todo. Y cuando tú en una cuenta partes señalando, por ejemplo, que para el próximo año va a haber una inversión de 17.600 millones en concesiones, claramente es porque has dado un giro en lo que tú pensabas o sentías o planteabas en su minuto. Entonces, ¿puedes renunciar a todo? Yo creo que no. Y creo que también se hace una discusión bien deshonesta en el sentido del aborto, porque, por ejemplo, partidos como el mío, el PPD, desde los 90, Nani Muñoz, María Antonieta Sá. Sí, bueno, fueron a Beijing, de hecho. Planteaban. Ha sido bandera. O sea, para nosotros ha sido una bandera siempre, por lo tanto, y además creo que una sociedad camino, o sea, que precie de discutir y ser una sociedad plural, no puede negarse a discutir temas. O sea, yo siento que en 10 años más nos vamos a reír de este tema. No se puede discutir así como nos solamente reímos, de urgencia. Así como nos reímos del divorcio, de todo lo que se... Yo no me río nada, porque la verdad es que, pucha, qué costó sacar eso. Y acuérdate que censuraban, sacaron parlamentarios. Sí, así es. Expulsaron parlamentarios, había medios de comunicación, el Canal 13, acuérdate que tú, no, que no te dejaban... O sea, fue de un nivel de por eso violencia. Hoy día uno la mira con cara, mirando hacia atrás, uno dice, pero qué ridículo. O sea, piensen ustedes que... hoy, en esa época discutíamos sobre si podíamos tener hijos ilegítimos. Sí. Entonces, yo creo que en algún minuto esto va a ser una anécdota, que hay que discutir de todos los temas, y yo no dramatizaría que esto fue un tema puesto para una controversia. Pero hay un punto que le comentaba a Connie, que me entrevisté ayer a Roberto Méndez, y me decía un punto distinto de la discusión sobre esto. Decía, creo que este es uno de los pasos más decisivos que ha dado el gobierno, porque en su afán de retomar algo de la agenda, logra poner, estamos hablando de la tensión en el socialismo democrático, pero la verdad es que la tensión la puede llevar más bien hacia la derecha. Puede tensionar mucho más la agenda, que la derecha se siente más cómoda, que es seguridad y crecimiento, y ponerla nuevamente en un debate de un tema que los complica, porque también tiene que ver con la moral, ¿no? Y con la discusión sobre la vida y la muerte. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, a ver, Rodrigo? yo me sorprende un poco que al gobierno le sorprenda la reacción de todo el mundo, porque obviamente es un tema súper disputado. Eso es lo que yo creo, más allá del contenido mismo de la discusión. El anuncio, digamos, revuelve mucho las cosas, y yo creo que sí dice un poco la molestia con la que reaccionan los partidos de la coalición, o algunos partidos de la coalición. Te dice que las relaciones quizás no están todo lo aceitadas que deberían estar. Dicho eso, claro, a mí mi lectura al menos de esta cuenta pública y de esas dos medidas, no solo aborto sino que eutanasia, son, por una parte, avanzar en una agenda muy sentida para el Frente Amplio. De hecho, parte de quienes sabían eran las Ceremis de mujer. Sí. Eso también ahí hay un pero es lógico, porque es digamos, el ministerio que está
a cargo del tema y del proyecto. Pero no sabía el ministro de Hacienda, por ejemplo, que también está ahí en la mesa. Sí, pero tiene poco que hacer el ministro de Hacienda al respecto. Pero es el comité político, po. Ahí se toman las decisiones. No, si no se digamos, discutió ese en el comité político. Y por eso es un hecho. es lo que a mí me llama la atención, digamos, que ahí uno mira las distintas variables. Y lo otro, claro, lo que tú mencionabas, Claudia, que a mí me parece que es la gran apuesta de todo esto, digamos. No solo tensionar a la derecha, sino tensionar a Chile Vamos, particularmente a Evelyn Matei, Exactamente, que ese es el tiene una punto. posición, Ahí digamos, está. más Ahí está la liberal, madre del cordero, como diría mi abuelita. que es José Antonio Cast, y volver a esta discusión de quién es la verdadera derecha, Sí. en tiempos en que, claro, todos los temas estaban favoreciendo o los temas le quedaban más cómodos a la derecha. Entonces lo veo como una retomar la bandera y por otra parte tirarle una manzana envenenada a la derecha. En ese sentido, entonces, es una estrategia política que le resultó a jugar por lo no que hemos visto. sabemos. Pero porque además, ¿qué es lo que pasó? Que la cuenta pública quedó muy rápido en el olvido después de toda esta cuestión de la formalización y prisión preventiva de Jadwe. Entonces hay que ver si el gobierno logra mantener o no la iniciativa política, que es algo que yo creo que le ha costado en su mandato. Ahora, el malestar de algunos sectores del oficialismo tiene que ver no con que, como tú decías, no con que no estén de acuerdo en la discusión o con el aborto. De hecho, el PPD ha sido impulsor, ¿cierto?, de varias iniciativas. Es el momento, y esa es la pregunta. Porque muchos dicen que con esto se le cierra la puerta de alguna manera o se hace mucho más Ahora, difícil. el senador Galilea, que en este caso Dijo que no. Dijo que no. Y si tú ves la UDI, hay muchos que ya Y están Macaya diciendo... también dijo que y no. Macaya, después que fue muy duro, dice que no. O sea, en realidad pareciera que es como más el polvillo que se Lo que levanta... dejó. que la realidad, porque también parece ser que en la derecha se está generando también una conciencia que tienen mucha posibilidad de ser gobierno Y que deben despejar algunos temas que son importantes, obvio. por lo menos uno, no sé, Natalia. No, yo creo que efectivamente, además, mira, el otro día, yo creo que puede que a veces los parlamentarios anden perdidos, pero nunca tan perdidos. Y cuando el 78%... No sé. Cuidado. Estoy siendo muy optimista. Sí. Y cuando el 78% de las personas sienten que los parlamentarios no están empatizando con sus urgencias, claramente Castigan. yo creo que esto es una llamada de atención. Estamos 1 año y medio de las elecciones parlamentarias y los parlamentarios saben que hoy día, incluso en algunas encuestas por sobre la seguridad, está el tema de pensiones. Y además, con el horizonte de que se le están abriendo los apetitos y la posibilidad de ser gobierno, tú también quieres tener resueltos estos problemas sociales. Entonces yo creo que además es un imperativo discutir ese tema, lo han dicho ya los personeros de la oposición. Por lo tanto, yo creo que eso va a seguir siendo una urgencia y este otro tema lo vamos a discutir y va a ser un parteaguas como han sido estos temas siempre. Sí. Quiero tomar un tema que dice Rodrigo Pérez de Arce. Dice, bueno, todo esto ha pasado rápido porque lo que está, Exacto. la formalización, más bien la prisión preventiva de Daniel Jadwe, lleva las cámaras, ¿no es cierto?, hacia el Ministerio Público. Y en ese sentido hay una entrevista interesante que da Pepe Out que dice que el rol que está jugado el Partido Comunista en la defensa es un suicidio político, porque dice que ha juntado, ¿cómo se dice?, unido su suerte como partido al destino que pueda tener Jadwe. ¿Tú lo ves así, Rodrigo Pérez de Arce? O sea, el Partido Comunista ha sido tremendamente resiliente a lo largo de su historia. Hubo 112 años política, cumple es día. una trayectoria Sí, mucho más pues. larga que este episodio, pero claro, a mí me llama la atención la profundidad de la defensa que hacen, las movilizaciones que hacen, las cartas, ayer, en fin, banderas del partido en todos lados, porque además Jadwe, digamos, es un militante bien díscolo del Partido Comunista, no es del núcleo más disciplinado, no es del núcleo central del partido, entonces, claro, hacen una apuesta súper arriesgada. Yo ayer además veía la audiencia donde la jueza decreta la prisión preventiva, porque decía, a ver, ¿qué elementos están acá? Y la verdad es que de político no había nada. Nada. Y hay que, de verdad hay que descartarlo, porque me parece súper irresponsable no solamente jugársela por Daniel Jadwe en este caso, sino que entrar en una confrontación o en un curso de colisión al menos con el Poder Judicial. Eso me parece súper arriesgado, además sabiendo que eres gobierno. Natalia Pagentili. O sea, yo creo que los dichos y la conferencia de prensa de algunos parlamentarios del PC en cuanto a deslegitimar y decir que esto es una persecución política es del todo grave. O sea, somos un país al cual le ha costado mucho fortalecer sus instituciones. Es un país que no hace un siglo tuvimos una dictadura. Entonces, venir a vilipendiar el valor, la prudencia y la independencia de las instituciones me parece
parece nefasto y creo que lo que ha hecho el Partido Comunista no corresponde. ¿Y cuánto incomoda o complica al gobierno pensando que el Partido Comunista es un partido, no es un partido así como del montón, No es y que llegó, marginal. y que llegó último minuto, digamos? O sea, entró antes, de hecho, que el socialismo democrático. No sé cómo lo va a tratar Pensando el en su gobierno. presidente, porque es el propio Lautaro Carmona. Ayer yo decía que yo encontré que bajó un poquito el tono Lautaro Cambió un Carmona. poco la versión. Sí. De Cambió los un días poco la versión, anteriores, claro. pero igual, Lautaro Carmona no habla de persecución política, y yo se lo he preguntado varias veces. y Bárbara no Figueroa lo precisó Sí. recién acá esta mañana. Ellos más bien toman distancia de esa persecución, de la palabra persecución. Pero recordemos que la antesala Sí, de había dicho Lautaro que Carmona esto podía poner en riesgo la dijo- calidad, La convivencia política. la calidad de la convivencia política. Quizás eso es peor que acusar de persecución Es que, política. ¿sabes porque- lo que me llama la atención? Sí. Que, por ejemplo, hace un rato, cuando entré a este estudio, tonteábamos de que el presidente de mi partido había dicho que estaba en desacuerdo con lo que habían dicho los parlamentarios, y eso es como novedad en los partidos Pasa todo el rato. en todos los partidos. Pero en el PC es distinto. Entonces, cuando tenemos a una conferencia de prensa ayer de los parlamentarios diciendo que esto era una persecución política, tenemos por otra parte, hace unas semanas atrás, una carta abierta de próceres del Partido Comunista respecto de una mirada absolutamente crítica, contraria, diría yo, a las propuestas del gobierno. Y vemos el actuar en el tema de Daniel Jadue. Yo digo, esto no es casualidad. Hay aquí o un quiebre o distintas posiciones dentro del Partido Comunista, o hay un malestar generalizado que a lo mejor puede estallar en cualquier minuto, porque hay muchas señales dando vueltas de un malestar con el gobierno, con la justicia, con el programa, con los socios. Entonces yo creo que esto no es baladillo, le haría un doble clic para estarlo mirando. No somos un partido que acostumbra a abandonar a sus militantes, fue lo que dijo Bárbara Figueroa esta mañana aquí Sí, en que Primera ya- Pauta, que ya está de titular en algunos En medios, la ¿cierto? tercera. Está provocando... Acá, Connie, otra cosa, tratemos de ver esto también como lo que es la figura de Daniel Jadue, que no solo es un díscolo, es un díscolo, pero ha sido un díscolo raro, porque es un díscolo que ha tenido finalmente el apoyo, con todo lo tenso que fue, tú lo debes saber bien, Natalia Pergentili, que su tensión con Guillermo Teller fue alta. Sí. Sin embargo, siempre estuvieron ahí, y Lautaro Carmona no le ha quitado nunca todo el piso. Mi duda es, ¿qué significa esto para una figura tan relevante, por lo menos en el escenario de esa izquierda? No existe ningún candidato que haya llevado al Partido Comunista al lugar donde lo llevó Daniel Jadue. Sí, ahora, esa era una yunta que estaba muy asitada con Guillermo Tellier, que digamos, quizá Daniel Jadue era la cara visible de todo esto, porque además él tiene un desplante y que tiene mucho que ver con toda la exaltación que ha generado, que él, digamos, muchas veces se comportó como un matón, hacía como bullying en público, digamos, muy agresivo, pero claro, detrás había un estratega consumado como es Guillermo Tellier, que yo hoy día veo ausente esa figura, y digamos... En el PC. Claro, no veo una figura que hoy día esté conduciendo al PC hacia ningún lado, digamos, porque uno vio la trayectoria del PC desde Gladys Marín en adelante, que había una opción por ingresar en el sistema formal de partidos, por ingresar en el Congreso, meterse en el gobierno, primero tímidamente, si uno quiere, con la nueva mayoría, y ahora, digamos, como... uno de los socios principales del gobierno del presidente Boric, pero hoy día uno no ve eso, y digamos que hayan tres versiones del Partido Comunista es algo muy raro, muy poco frecuente. Obviamente uno no puede decir aquí esto se va a quebrar, el Partido Comunista, como decía antes, ha pasado por mucho peores, pero amarró su destino al mástil equivocado, yo diría. ¿Sí? ¿Tú cómo lo ves, Natalia Pergentili? Yo creo que mientras más persistan los actores relevantes del PC en relevar que esto es una persecución política, más difícil se le va a poner la relación con el gobierno. Porque más difícil va a ser, por ejemplo, para la vocera, estar atajando estos goles, y esto va a generar, digamos, una tensión. No estoy diciendo que sea un quiebre, ni mucho menos. Estoy diciendo que con todas las tensiones que tiene el gobierno, el PC le pone otra tensión. Ahora, tú hablas de la vocera de gobierno, del Partido Comunista, también está la ministra Jara, y lo que hemos visto, por lo menos hasta el momento, es que han sido súper disciplinadas. O sea, uno le ha preguntado, nos tocó Como preguntarle... muchos del Partido Comunista. Claro, pero Como en el fondo alineándose a que son parte del gobierno, y por lo tanto, o sea, no han defendido ni un segundo a Daniel Jadue,
sino solamente que las instituciones funcionen. Ese es como Así es. que es la bajada y el planteamiento del gobierno, que se entiende. Además que Daniel Jadwe con el presidente Gabriel Boric nunca se llevaron bien. No, Recordemos nada, que para compitieron y... Al O sea, contrario. para el presidente no es difícil, lo más probable es no salir a defender a Jadwe, pero me imagino que para las ministras del Partido Comunista no debe ser fácil. No, para nada. Y de hecho yo diría que hoy día el problema para el gobierno es el Partido Comunista, no al revés. Digamos, porque el Partido Comunista está tirando los puentes, está al menos sus diputados y diputadas hablan ayer de persecución política con mucha soltura. Y digamos, para que esto sea así tiene que haber un contubernio entre mucha gente, algunos de los cuales, o sea, el fiscal nacional está recién designado. Pero mi pregunta tiene que ver también con la configuración política que se genera. Todas las cosas mueven, o sea, uno podría decir que hasta hace 2 semanas atrás o hasta hace un mes atrás veía una configuración en la derecha, pero esta situación de Daniel Jadwe, una figura que está posicionada en una izquierda, no solo en el Partido Comunista, en un sector de la izquierda, y tú, Natalia, has hablado de eso también, que pone un ruido fuerte, mucho más evidente en su relación con el gobierno como alianza oficialista. ¿No reordena o no sería como el preámbulo de un reordenamiento también de la izquierda chilena, izquierda, centro-izquierda, todos los tipos de izquierda? Yo creo que esto por sí solo no, ¿Ya? pero creo que esto, sumado a los resultados probables de la elección municipal, sí. O sea, sí en el sentido de ver cuántos pares son 3 moscas, decía mi abuelita. O sea, de cuánto se pesa, de cuánto se está en la sociedad. Digamos, las elecciones municipales son las que miden realmente la percepción en el territorio de las fuerzas políticas. Sumado a todo esto que viene como antesala, yo creo que va a ser interesante para poder visualizar cómo se reconfiguran las alianzas, cuáles son los énfasis de esa alianza, con qué tipo de gobernanza terminan esa alianza. Yo creo que eso va a ser interesante. Sobre todo viendo el espacio que ha ido dejando el gobierno en su viraje, digamos, hacia algo así como un proyecto socialdemócrata. Claro, quedan una serie de desencantados en el camino, no solo Jadwe y su gente, sino por ejemplo Jorge Char, que hace un par de semanas está hablando y que querían armar un proyecto transformador, un polo de izquierda, como de izquierda de verdad, ¿no? De verdad, porque con una Porque crítica esto, directa claro, al gobierno que había el abandonado ese político del gobierno de que se habló de todas partes. Entonces yo creo que ahí es donde se está mirando. Ahora, Daniel Jadwe en su defensa le responsabilizó a Charp de un par de cosas, así que no sé si van a quedar muy bien esas relaciones, pero por ahí podría gestarse como un nuevo, ¿cierto?, polo más hacia la izquierda, o izquierda de lo que es el gobierno hoy día. Ahora, tú decías el giro socialdemócrata. ¿Lo vieron? ¿Eso se ve reflejado claramente en la cuenta pública, Natalia? Hoy día, cuando tú escuchas la cuenta pública de la tercera del presidente Gabriel Boric, ¿te sientes más identificada con este gobierno que cuando partió hace 2 años? O sea, yo creo que tiene un programa que se asemeja a los valores socialdemócratas, tiene un derrotero y yo no voy a entrar a hacer juicio que si es de verdad esa convicción o es acomodativa. No es pragmática. Porque a veces es como, ya, me llegó lo que yo quería, pero entonces ahora tengo que evaluar si es lo que el otro siente. No, yo ya no creo que eso sea, digamos, interesante discutir. Lo que sí creo es que un programa, o sea, un planteamiento como el del 1 de junio tiene un riesgo, que es que si bien se acerca a una mirada, podemos decir entre comillas socialdemócrata, porque está mucho basado en el hacer, en la progresividad, esperamos que tenga una mirada espejo en lo que es la gestión. A este gobierno le ha costado mucho la gestión, entonces por lo tanto tenemos promesa en el ámbito del hacer y tenemos que responder a esas promesas que ya no son las grandes reformas, pero que cambian realidades y se hace bien. Por ejemplo, reconstrucción en Valparaíso. Sí, o sea, esa es de hecho la gran pregunta. El discurso en líneas generales no me pareció un discurso obviamente muy resignado respecto de los dos anteriores. Entregado, yeah. Como esto es lo que nos tocó hacer y en fin, vamos a empujarlo, que es parte de la política. A mí como que eso no me molesta tanto, lo vi resignado. Y la pregunta es, por una parte,
cuánto van a poder hacer, porque yo veo problemas, digamos, muy serios en avanzar, En no solo en reformas. Valparaíso, sino que en educación, en reformas importantes, en fin, y de gestión política. Y la segunda parte, si el presidente logra convencer a los propios de que este es el camino. Porque yo lo que veo en la coalición de gobierno es que hay una parte adentro que no le compra este giro socialdemócrata al presidente y que encuentra que esto es pura transacción y que no tiene sentido hacer eso dadas las condiciones actuales. Y eso, digamos, volviendo al antigabrielismo del que se habló hace algunas semanas, me parece que una parte del antigabrielismo está instalado en la Ahí moneda. interior. Es que se nos va el tiempo, pero recuerdo haber entrevistado a Daniel Jadwe hace mucho tiempo, cuando recién asumía, cuando estaban como entre la primera y la segunda vuelta, y Daniel Jadwe decía algo que me llamó la atención, decía en ese minuto: no hay espacio para la cultura de lo posible, nunca más. Esa era su bajada. Y desde ahí se constituyó el Frente Amplio, que finalmente la cultura de lo posible había sido demasiada transacción. Pero como la experiencia de gobierno te significa que tienes que transar y transar. Y el discurso es una especie de rendición a lo posible, ¿o no? Pero no es solo un tema de lo posible como pobre gente resignada. Es que si yo valoro la democracia, al frente en un parlamento tengo una oposición con mayoría. Ya esa gente, ya esa idea las votó la misma ciudadanía a la cual yo interpelo representar. Entonces también no es solo que esa renuncia, no es que yo renuncio frente a un opresor. Estoy tratando de ceder y llegar a los términos de lo posible con aquellos que representan a chilenos y chilenas que tienen ideas con matices a las mías. Y eso hay que respetarlo. Bien. Bueno, el tiempo. ¿Algún punto final, Rodrigo Pérez de Arce? Sí, no, va a haber que ver cómo se desarrolla el tema Jadwe. Hay una apelación pendiente. Y lo otro es cómo esta cuenta pública vuelve, o cómo el gobierno retoma la agenda cuenta pública y la lleva eclipsada por la figura de Jadwe. Eclipsada, una vez más por Oscar Daniel Por algo Jadwe. se cambió la audiencia para anunciar las medidas cautelares del viernes al lunes. Rodrigo Pérez de Arce, Natalia Pergentili, muchísimas gracias por este análisis de martes.